Hola, hola, estimados maestrandos de la UNT México Global University. Sean bienvenidos a nuestra sesión número 14, dentro de lo que es la asignatura Análisis de Datos en Industria Petrolera. Abordaremos el día de hoy el módulo 5.2, Consideraciones éticas y de privacidad en el análisis de datos petroleros. En esta cápsula, como la información que manejamos a diario en nuestra industria no solo impulsa modelos matemáticos y decisiones financieras, sino que también acarrea una profunda responsabilidad social, legal y operativa. Acompáñame entonces a revisar los fundamentos éticos de nuestra profesión. Primero de costumbre, antes de comenzar, reflexionemos qué sabemos al respecto. Iniciemos este apartado reflexivo de retroalimentación con nuestras preguntas. En las operaciones petroleras sabemos que no solo manejamos números neutros, gestionamos un volumen colosal de información sumamente sensible que incluye pues reserva, costos de producción, datos geológicos confidenciales y registro de pozos y reportes medioambientales. Entonces, antes de continuar, me gustaría que reflexionen sobre estas tres interrogantes. Número uno, ¿qué tipos de datos se generan? ¿Tienen claro qué clase de información crítica produce una operación petrolera y quiénes tienen acceso a ella? Como número dos, ¿existen marcos regulatorios? ¿Conocen las normas nacionales o internacionales que precisamente regulen el uso y la protección de estos datos en el sector energético? ¿Qué riesgos éticos existen? ¿Pueden identificar entonces conflictos de interés o dilemas al interpretar datos dentro de lo que es una empresa petrolera? Recuerden estas respuestas iniciales. Al finalizar la cápsula, podrán contrastar sus reflexiones iniciales con los conceptos analizados. Y recuerden que para entender el estado actual de la ética de datos, pues revisamos el contexto histórico. Durante la gran parte del siglo XX, la industria petrolera global operó bajo un paradigma de opacidad deliberada e información asimétrica. Las célebres siete hermanas dominaban a la industria tratando los datos geológicos de producción como activos estratégicos completamente absolutos. En esa época, pues, no existían marcos éticos de gobernanza ni regulaciones específicas de privacidad. La información era poder monopólico y se resguardaba bajo un hermetismo casi militar. Pues los hitos históricos, datos, poder y ética en el petróleo, pues nos data en 1973, 1989, 2002 y 2018. A lo largo de estas décadas, precisamente, estos cuatro hitos transformaron esta visión. En el 73, pues la crisis del petróleo, la OPEP restringió información estratégica de producción, demostrando el uso del dato como arma geopolítica e impulsando a los gobiernos a exigir mayor transparencia. En el 89, el desastre de Exxon Valdez evidenció la falta de protocolos estrictos en reportes ambientales, vinculando directamente a los datos operativos con el impacto ético y ecológico. En el 2002, ley de Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, tras escándalos de fraude corporativo, impuso rigurosos estándares de transparencia financiera e integridad de datos corporativos a empresas energéticas cotizadas. 2018, GDPR en Europa marcó un antes y después en la protección de datos personales, transformando el manejo de información personal y los stakeholders en el sector. Como anécdota clave, el caso Enron, precisamente el caso Enron, ¿no? Cuando los datos mienten. Esto originado en el 2001. Hagamos precisamente alto en esta anécdota clave, pues transformó la gobernanza energética. Enron no solo alteró su contabilidad, diseñó una arquitectura de datos manipulada para poder engañar a inversores, reguladores y al mercado. Sus ejecutivos falsearon deliberadamente datos de producción, reservas y contratos energéticos. El resultado, un colapso financiero catastrófico con pérdidas superiores a los 74.000 millones de dólares, más de 20.000 empleados pues desempleados y fondos de pensiones destruidos. Este evento histórico demostró que la falta de ética en el análisis de datos petroleros y energéticos, pues,
puede destruir naciones e instituciones, forzando a la reconfiguración de la gobernanza global de los datos. ¿Y por qué la ética importa en el análisis de datos petroleros? Pues precisamente en la cuestión en el ejercicio profesional, pues el manejo incorrecto de datos petroleros generará consecuencias reales en tres frentes. Como número uno, el impacto ambiental. Recordemos que la manipulación u ocultamiento de los datos de monitoreo pueden encubrir derramas o emisiones, derivando precisamente en daños ecológicos irreversibles. La seguridad operacional, alternar o descuidar datos sobre lo que es la integridad de ductos o pozos puede provocar accidentes industriales y pérdidas humanas. La competitividad de mercados, la filtración o sesgo en cifras de reserva y costo distorsiona los mercados internacionales y la seguridad energética nacional. Para guiar nuestra práctica, pues nos basamos en tres principios éticos fundamentales. La veracidad, que es representar fielmente la realidad operacional sin sesgar ni omitir información de manera conveniente. La transparencia, garantizar que los modelos de análisis sean auditables. La responsabilidad, asumir las consecuencias de nuestras interpretaciones técnicas. El día a día enfrentarán pues dilemas éticos comunes, como son las presiones corporativas e institucionales para suavizar precisamente hallazgos ambientales o la declinación de producción, conflictos de interés al evaluar activos propios, sesgo de algoritmos y predictivos entrenados con datos históricos deficientes y la opacidad de los modelos de inteligencia artificial de caja negra que dificultan explicar cómo se tomó una decisión operativa. Y es precisamente que al hablar de lo que es la privacidad y confidencialidad, el sector petrolero administra cuatro categorías de datos críticas. Datos geológicos, sísmica y caracterización de yacimientos, los cuales representan años de inversión estratégica. Datos operacionales, tasas de producción y costos de extracción cuya filtración afecta la ventaja competitiva. Los datos de personal, expedientes médicos de trabajadores en plataformas offshore o zonas de alto riesgo y evaluaciones de lo que es el desempeño. Datos ambientales, registros de emisiones, calidad de agua y suelo sujetos a un escrutinio legal y regulatorio. Y después, en el cumplimiento normativo en una industria globalizada como la nuestra, pues que exige navegar por cuatro pilares regulatorios. El GDPR de la Unión Europea en 2018, pues regula la protección de datos personales de colaboradores y partes interesadas. Sarbanes-Oxley de Estados Unidos en 2002 exige transparencia en reportes financieros y datos corporativos. La ISO 27001 es la estándar internacional para la gestión de la seguridad de lo que es la información. La iniciativa AT, pues es el estándar global de transparencia para industrias extractivas de combate a la corrupción mediante la divulgación pública de pagos y lo que son los contratos. Y pues recordemos que las empresas petroleras que operan en múltiples países pues deben navegar simultáneamente distintos regímenes regulatorios según el país que correspondan, lo que hace esencial contar con políticas de gobernanza de datos robustos y obviamente pues unificadas. La digitalización e interconexión de sistemas a escala y de control industrial pues expone a la industria a graves riesgos informáticos. Recordemos el caso Colonial Pipeline eh, de 2021, un ataque de ransomware por el grupo DarkSide paralizó la red de suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos durante 6 días, evidenciando la vulnerabilidad crítica de la infraestructura petrolera digitalizada. Como analista de datos, sabemos que la ciberseguridad es una responsabilidad ética personal.
Tenemos pues la obligación de reportar lo que son las vulnerabilidades, proteger credenciales de acceso y jamás vulnerar protocolos de seguridad para agilizar procesos u obtener conveniencia operativa. Y para ir finalizando nuestro módulo, sinteticemos las 5 consideraciones clave que todo máster en gestión petrolera debe eh, internalizar. La ética, sabemos que es estratégica, disminuye el riesgo de litigios y fortalece la confianza de inversores del ESG. La privacidad es multidimensional, exige proteger desde estudios geológicos hasta datos de salud de lo que es el personal. Los marcos regulatorios son dinámicos. Debemos mantenernos actualizados en normas como GDPR, SOX, ISO 27001 y AT. La ciberseguridad es colectiva. Cada analista es un guardián del sistema de datos de lo que es su organización. La transparencia genera valor. Los reportes de datos honestos construyen credibilidad duradera e impulsan mejores decisiones. Y bueno, consulten las lecturas de Freinas, Yergin, McLean y los estándares ISO y AT disponibles que les dejo aquí como las referencias bibliográficas. Nos vemos en la siguiente sesión. Esto ha sido todo. Eh, Tienen una semana llena de éxitos, tanto profesionales como de manera académica. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.